nada más que eso. Vamos a ponerle esa dos nada más. Nada más. Sí, dos, porque no se sabe poner la cosa, ¿sí? Ahí. Déjale. Deja la línea esa ahí, que esa hay que ponerla ahí. ¡Arriba! Declaro la guerra a... Declaro la guerra a... ¡Bulgaria! ¿Eh? Esto dije ahí. Mentira, no dije nada. ¡Bobos! Otra vez no lo dije. Esto me quemó todo. Esta vez lo dije, la otra vez no, porque es que no se... Oigan, ustedes son más fastidianos. Declaro la guerra contra España. Declaro la guerra contra Perú. Esto. ¡Stop! Me te cojo, te voy a matar. Declaro la guerra. Declaro la guerra. Declaro la guerra. ¡Cuba! Aproximadamente a las 3:10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Coubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. El vapor La Coubre había arribado a La Habana a las 9:14 ante meridiano procedente de Hamburgo, Amberes y Le Havre. Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas, 938 cajas de municiones para fusil automático FAL, con un total de 76 toneladas de explosivos. Minutos más tarde, un segundo estallido, de mayor magnitud, asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. Y de verdad que es duro recordar eso, porque algunos ya estaban muertos. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era civil, tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Había un compañero capitán al lado nuestro también que perdió una pierna. La Coubre para mí, para el pueblo cubano, fue sobre todo más que dolor, una gran indignación, una gran ira, un dolor sí, pero mezclado con un odio tremendo. Esa sería la palabra para ejemplarizar la Coubre. Yo en aquella época sinceramente era uno más entre tanto, era espectador, no militaba en ninguna organización, inclusive me dejaba arrastrar por el embullo, pero no era un activista dentro de la revolución. Y fue la radicalización de la conciencia, de lo que iba a comenzar a ser la conciencia revolucionaria. El 5 de marzo, en el entierro de las víctimas, el primer ministro Fidel Castro, en un dramático discurso, analizaba las circunstancias en que se produjeron los hechos. Para pensar que había intereses esforzándose porque no recibiéramos las armas. Entonces, ¿de qué se trataba? Y la otra respuesta era que se podía tratar de un sabotaje. ¿Pero un sabotaje cómo? La revolución llegada al poder en enero de 1959 había tenido que enfrentar desde el comienzo la intransigencia del gobierno norteamericano, ley de reforma agraria, asilo para los criminales de guerra en Estados Unidos, intervención de la Cuban Telephone Company, sustitución de la miel cubana en la elaboración de alcohol. La revolución iba comprendiendo el precio de su existencia y también practicaba esta lección: a un golpe, un contragolpe, y a este debió seguir otro mayor. Al agudizarse las contradicciones, se hizo evidente que a las agresiones económicas seguirían acciones más directas. Comenzaba marzo del 60 con la amenaza de suprimir la cuota azucarera. Comenzaba marzo del 60 y en La Habana había carnaval.
A las 9:02 ante meridiano del 4 de marzo, en el semáforo del Castillo del Morro se avistaba un barco en la distancia. Positivo, la cubre. Bien acá, correcto, mantén la observación sobre el mismo. Médico, oye, mira. Por la bandera roja que ondeaba en su mástil, sabían que traía carga explosiva. 8 minutos más tarde, en el cuartel de San Ambrosio se recibía una orden de Estado Mayor. Positivo, positivo. Óyeme, andando. A las 10:11 ante meridiano, en luz número 1, control de estibadores, iba siendo seleccionado el personal de descarga. 10.802, Joaquín. Arriba, loco, loco. Vaya, loco. Era una sencilla operación de descarga, pero un barco con armas es siempre peligroso en determinadas circunstancias. El 8 de marzo, 4 días después, se recibía en la agencia Prensa Latina un cable revelador. Ocho años antes, en 1954, en Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz iniciaba transformaciones económicas y sociales. Fue allí donde el imperialismo norteamericano trató por primera vez de detener un barco con armas para la lucha antiimperialista, el Alfen. Semanas más tarde, Castillo Armas, financiado por la CIA, iniciaba la invasión que derrocaría el régimen progresista guatemalteco. Y fue precisamente en Guatemala, donde 3 meses después de haber estallado la cubre, comenzarían a llegar los futuros invasores de Girón. Que entró a las 9:30, empezando la descarga a las 11 de la mañana, pero que la parte de explosivos se tuvo que parar porque venía la carga en refrigeración. Entonces a la 1 empezó a descargar primero las balas. A las 2:58 pasado meridiano, habían sido descargadas las 938 cajas de municiones. Faltaban 525 de granadas que venían en 2 pequeñas bodegas refrigeradas. Yo oí decir que iban a tapar, que habían terminado la descarga de las balas y que estaban tapando el entrepuente para empezar a hacer la descarga de las granadas en las neveras. El minuto después, como a las 3:05, vi salir la primera ligada de granada y a las 3:08 habían salido a salir la tercera ligada. El público allí quería participar, de ayudar a sacar los heridos, los muertos que hay allí, que era horroroso aquello que se veía.
Los objetivos con el sabotaje de la Cubre en realidad eran dos, ¿no? Por un lado, un objetivo político-militar de dejar prácticamente desarmado el ejército rebelde, y por otro lado, un objetivo también psicológico con respecto a la población y a su apoyo a la revolución. Es decir, la explosión de este barco cargado de armas en un puerto del país, pues podía significar una posibilidad de que la población se atemorizara y de alguna manera pues le dejara de brindar todo su apoyo entusiasta a la revolución. Claro, esto en tanto fue la primera acción armada o la primera agresión del imperialismo directamente contra la revolución, de hecho significa una declaración de guerra. La Cubre, un sabotaje con dos objetivos. Uno militar, dejar sin armas a la revolución. El otro psicológico, atemorizar a la población. Ambos se frustraron. El militar, Cuba declaró su derecho a comprar armas en cualquier parte. El psicológico, surgieron las milicias y el apoyo entusiasta se convirtió en un apoyo armado. Y de esta manera se venció en Girón. Pero sobre todo, el pueblo se unió ante la agresión extranjera. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco, o venga en paracaídas, o venga en avión, o venga como venga, y vengan cuantos vengan. Juntos, soldados y obreros habían corrido hacia el puerto para salvar a las víctimas. Juntos habían muerto en este primer combate. Ya vendrían otros combates. Ya estaban juntos.